del lugar donde salió el Evangelio hace centenares de años. Y salieron de Europa, desde Alemania, desde Inglaterra, desde Irlanda, desde muchos países de Europa, incluido Suiza también, misioneros que fueron por todas partes del mundo llevando el Evangelio. Nosotros que tenemos un idioma en común, que es uno de los idiomas más hablados del mundo después del chino y probablemente también del inglés, tenemos una Biblia que nos une, porque cuando la leemos en el idioma materno, en el idioma que hemos aprendido prácticamente desde nuestra infancia. Y siempre le estaremos tremendamente agradecidos a aquellos hombres que jugándose la vida y en algunos casos dieron su vida para que nosotros tuviéramos en el día de hoy la palabra de Dios en nuestro idioma. Hoy en día es normal que en cualquier casa de cualquier creyente puedan haber 2, 3, 4, 5 o más Biblias, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, observan los devocionales, y creo que aquí hay alguna gente que ve los devocionales, siempre verán a mis espaldas, en la parte más arriba de la estantería, un montón de Biblias, ¿verdad? Y es que es normal tener hoy en día Biblias en nuestras casas, diferentes versiones, diferentes tamaños, ¿verdad? Y hay tantas que ya uno ya no sabe ni cuál comprar. Que si la Biblia de la plenitud, la Biblia del varón, la Biblia de la mujer, la Biblia de este, la Biblia del otro. Y es una bendición el poder tener la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestro propio idioma. Pero antaño, no hace mucho tiempo, era un delito, era condenado bajo pena de muerte. Y muchos hermanos nuestros dieron su vida para que pudiéramos tener la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Y no tuviéramos que recurrir a sueños, ni a visiones, ni a mí me parece, yo siento, yo creo, sino ¿qué es lo que dice nuestro Dios? Leyendo la palabra de Dios, vamos a descubrir la esencia de Dios. ¿Cómo es? ¿Qué siente? ¿Qué quiere? ¿Qué le molesta? ¿Qué le agrada? La primera letra de la Biblia que aparece en el libro del Génesis en hebreo es una letra que se llama la letra Bet, que es una letra que significa casa. Es una letra que son 4 preposiciones. No se puede traducir las 4 preposiciones al mismo tiempo. Casidoro de Reina tuvo que escoger una, en, pero podía ser entre, o otra más, ¿verdad? Y la última letra de lo que conocemos como la ley, que es el libro de Deuteronomio, que se ha leído esta tarde una pequeña porción, es la letra Lamed. Si ustedes juntan esa primera letra del Génesis y la última letra del libro de Deuteronomio, juntamos o hacemos la palabra Lev. ¿Y saben lo que significa Lev? Corazón. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted se mete y descubre el corazón de su Dios. No hay nada peor que conocer poco de nuestro Dios y de su palabra. Por eso el énfasis prioritario que le damos a la gente que se ha convertido en este tiempo es que desarrollen su comunión diaria y personal con el Señor. A través de su palabra usted puede conocer las intenciones del corazón de Dios. Y hay muchos ejemplos, no voy a hablar de esto en esta tarde, esto es simplemente una pequeña introducción. Cuando tengan que irse me avisan, porque yo cuando empiezo tengo un problema y es que no sé cuándo terminar. Pero como tengo 8 horas de diferencia, me imagino que estoy en España y juego con un margen de 8 horas, ¿no? Así que discúlpenme si me extiendo demasiado. Pero tenemos casos en la Biblia de personas que nunca, jamás, nunca leyeron la Biblia. Nunca. No fueron nunca a un culto, no tuvieron un pastor, no iban a la escuela dominical de niños, nunca fueron a ningún campamento cristiano. Pero ellos conocían la esencia de Dios. Por ejemplo, tenemos al joven José. Yo veo que hay jóvenes en esta tarde aquí. Y fíjense que cuando José fue vendido por sus propios hermanos y apareció y dio con sus huesos en Egipto y posteriormente en la cárcel, él nunca había leído la Biblia, no se había escrito ni una letra de la Biblia. Todavía Moisés faltaban cientos de años para que naciera. Pero cuando a él lo compra un señor llamado Potifar, ¿se acuerdan? Es curioso, ¿no? Para los hermanos era un peligro, para Potifar era una bendición. Qué cosas tan extrañas a veces aparecen en la vida, ¿verdad? Pues dice la Biblia que la esposa de Potifar se enamoró de él y quería mantener relaciones con él. Y entonces él le dijo, ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios? ¿Cómo sabía él que eso era pecado? ¿Dónde estaba escrito? No estaba escrito en ninguna parte, pero él tenía comunión y relación con el Señor. Y cuando tú tienes comunión y relación con el Señor, tú conoces el corazón de tu Dios, ¿sí o no?
Él no necesitaba leer la Biblia. Cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, Él no dijo, ¿me habré inventado esta voz? ¿Será producto de mi imaginación? No le voy a hacer caso a esta voz. Él sabía que era Dios el que lo estaba llamando. Y lo dejó todo, dice la Biblia, sin saber a dónde iba. Tiempo más tarde, cuando tiene un hijo, la Biblia dice que el Señor le pide en sacrificio a su hijo. Y él podía haber dicho, Señor, ¿me lo prometiste? ¿Me lo diste? Y ahora me lo pides en sacrificio. No puede ser la voz de Dios. Dios nunca le ha pedido a nadie el sacrificio de un hijo. Pero él no cuestionó a Dios. Él caminó 3 días sin parar desde Beersheba, al sur de Israel, hasta Jerusalén, el monte Moriah, para sacrificar a su hijo. Porque él sabía que el Dios que lo había llamado de Ur de los Caldeos para ir a la tierra prometida, era el mismo Dios que ahora le estaba pidiendo a su hijo que lo sacrificara sobre un altar en el monte Moriah. ¿Cómo lo sabía? Por la comunión, por la relación que tenía con el Señor. Por eso, hermanos queridos, si algo tenemos que mantener y desarrollar hoy en día más que nunca, es nuestra comunión y nuestra relación con el Señor, porque es lo único que nos va a mantener firmes en estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales nos ha tocado vivir. Amén, hermanos. Amén. Pablo le decía a Timoteo, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Y fíjate que estando en la cárcel, él le decía, tráeme los libros, tráeme los pergaminos, sabiendo que está a punto de morir y de entregar su vida por Cristo. Él todavía tenía anhelos de prepararse, de instruirse, de tener material para poder seguir preparándose como siervo del Señor. No hay nada peor que un cristiano ignorante. Por eso pasa lo que pasa. Por eso muchas veces han entrado en la iglesia doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, modas, métodos, que aparentemente vienen de parte del Señor, pero que después lo único que traen son divisiones internas, problemas y confusión a las iglesias. Por eso escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde. No sé si la han traído, si no, no se preocupen. Yo quisiera leerles en esta tarde una historia muy bonita, una historia muy interesante de un hombre que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Evangelio según San Lucas, por favor, el capítulo 19, a partir del versículo 1 en adelante. Es la famosa y hermosa historia de Jesús y Zaqueo. Un poquito de agua tiene por ahí. Aquí, ahí está. Ok, gracias. Gracias. Lucas capítulo 19, versículo 1, dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. No podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y terminamos con el versículo 10 que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto, después de casi 400 y pico de años de esclavitud allí, y lograron salir a través de Moisés, como bien saben ustedes, en la noche que celebraron por primera vez la fiesta de Pesaj o de la Pascua, estuvieron a punto de llegar a la tierra prometida y tomar posesión de aquel país virgen que era para ellos.
Pero dice que por desobediencia y por incredulidad no pudieron entrar a tomar posesión de la tierra. Se quejaron, ¿se acuerdan? Lloraron amargamente en sus tiendas. Moisés había mandado un hombre de cada tribu, en total 12. La palabra que aparece ahí no es la palabra espías, sino la palabra exploradores. Vayan y gócense y disfruten del país tan lindo y tan hermoso que el Señor nos ha entregado. Están 40 días reconociendo el país. Cuando regresan, la Biblia dice que la gente estaba con la expectativa, con la ilusión de recibir aquel informe. Desanimaron al pueblo. Le dijeron, la tierra traga a sus moradores. La gente es enorme, son como gigantes. Nosotros parecíamos como pequeñas langostas en comparación con ellos. No vamos a poder conquistar el país. Solamente 2, ¿verdad? Como bien saben ustedes la historia, Josué y Caleb, los mandaron a callar y dijeron, ¿qué están diciendo? Es verdad que hay gigantes, es verdad que las ciudades están fuertemente protegidas por murallas, pero nuestro Dios está con nosotros y Él nos va a entregar la tierra. Así que no tengamos miedo, vamos a subir y los vamos a comer como si fueran pan. Lamentablemente no les hicieron caso. El Señor les dijo, 40 días habéis estado recorriendo la tierra a día por año. 40 años dando vueltas en el desierto hasta que toda esta generación de incrédulos desaparezca y Dios levante una nueva y fresca generación sin vuestros temores, vuestros traumas, vuestros complejos y que se atrevan a tomar posesión de la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Pasaron 40 años, murieron miles de hombres en el desierto y después vuelven otra vez a la frontera de la tierra prometida. Ahí la tienen enfrente y entonces Josué toma una decisión. En esta ocasión no manda exploradores, en esta ocasión manda 2 espías. 2 espías que tienen que pasar desapercibidos. 2 espías que no van a cara descubierta para que todo el mundo los conozca y los vea. Tienen que pasar desapercibidos para que traigan un informe a Josué de cómo es la ciudad de Jericó. Si ustedes han ido a Israel, los que han ido conmigo lo saben perfectamente, tenemos el río Jordán como frontera natural que divide lo que hoy en día se llama Jordania, antaño Moab, de Israel. Y nada más cruzar ese río, que en ese lugar del país es muy estrecho, inmediatamente enfrente te encuentras la enorme y gigantesca ciudad de las palmeras o la ciudad de Jericó. En aquellos tiempos, hoy en día no, en aquellos tiempos la ciudad tenía una doble muralla, eran como especie de círculos concéntricos, ¿verdad? Una muralla enorme por fuera y más adentro otro círculo. Cuando los 2 espías llegan a la casa de una tal Rahab, ¿se acuerdan? Rahab la ramera, les da hospedaje y ella les dice, hemos oído lo que vuestro Dios ha hecho por vosotros. Sabemos perfectamente que la ciudad va a caer en vuestras manos. Hemos oído cómo habéis vencido a los reyes que se levantaron contra vosotros en el desierto. Hemos oído cómo el Señor abrió las aguas del Mar Rojo y toda la gente en esta ciudad está asustada porque su corazón desfallece por causa de los hijos de Israel. Tener misericordia de mí y de mi familia cuando entréis a tomar posesión de la tierra, porque sabemos perfectamente que la ciudad va a caer tarde o temprano. Ellos le dijeron, si tú no le cuentas nada al rey, si tú no le cuentas nada a ningún hombre de que hemos estado aquí, tendremos misericordia de ti y de tu casa. Pero 2 condiciones. Primero, no salgas de la puerta de tu casa, quédate dentro. Si quieres que alguien más se salve contigo, tu padre, tu madre, tus hermanos o quien sea, que estén dentro de la casa contigo. Segundo, este cordón, esta tela, este trapo de color grana o rojo, lo vas a atar en la ventana para que cuando entremos a tomar posesión de la tierra, la gente sepa que en esa casa no tienen que entrar a herir, a matar a nadie, sino que ahí vives tú. Así fue. Todos conocemos la historia. Después de días y días de dar vueltas, la ciudad cae y las murallas de Jericó, según los arqueólogos, que les llamaron mucho la atención, no cayeron según la posición de las piedras de adentro hacia afuera, ni tampoco de afuera hacia adentro se cayeron, sino que todavía tenemos en nuestra retina las imágenes de cómo cayeron las famosas Torres Gemelas. ¿Se acuerdan? Se desmoronaron, cayeron de arriba abajo porque no era una obra del hombre. Era una obra, una intervención divina y sobrenatural.
Las piedras se desplomaron sobre sí mismas y todas las murallas cayeron, excepto la casa de Rahab la ramera, que dice el libro del Génesis que ella vivía, su casa estaba entre un muro y el otro muro, en medio ella vivía. Toda la ciudad se desmoronó, pero su casa permaneció, porque la Biblia declara y dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas tú no caerás, por cuanto has puesto tu confianza en el Señor tu Dios. Eso fue lo que pasó. Aleluya. Tremendo, tremendo. Esa ciudad cayó. Fue la primera conquista importante de la tierra prometida, y de ahí en adelante fueron tomando posesión de la tierra hasta llegar hasta la frontera, hasta el norte, que le tocó en posesión a la tribu de Dan. De ahí que se diga desde Dan, ¿verdad? Desde Dan hasta Berseba, desde el norte hasta el sur. En esta ciudad, que fue conquistada no por una estrategia humana, no por un método humano, sino por la voluntad y el poder de Dios, es donde el Señor Jesucristo se encuentra ahora. Este pasaje de Lucas capítulo 19 acontece en la ciudad de Jericó. Y es en la ciudad de Jericó donde hay un pequeño hombre de una estatura muy, muy pequeña llamado Zaqueo, que es el jefe de todos los publicanos y además un hombre tremendamente rico. Los publicanos en aquella época eran personas odiadas. Nadie quería tener contacto y comunión con los publicanos. Ellos no eran romanos. Los publicanos no eran extranjeros, por lo menos en Israel. Eran judíos que se pasaron al bando contrario, al bando del enemigo, y se encargaban de recaudar los impuestos para el enemigo y al mismo tiempo se llenaban los bolsillos. Y por eso se enriquecían de una manera injusta. Este es el jefe de todos ellos. Uno de los peores insultos que se te podía decir en aquella época a un hombre era llamarte publicano, que es lo mismo que traidor. Traidor, recaudando, sacando el dinero, robándonos el dinero, nuestros ahorros, nuestros recursos, para dárselos al imperio romano, al enemigo. El Señor Jesucristo llega a la ciudad de Jericó porque fue conquistada milagrosamente por el poder de Dios, y este hombre lo quiere ver, pero dice la Biblia que es muy pequeño de estatura. No lo puede ver, no se desanima, no se deprima, no dice, bueno, total, ¿qué más da? Sino que sale corriendo, se sube a un árbol sicómoro. De hecho, el árbol sicómoro más famoso de Israel justamente está en Jericó. Los turistas van y se sacan fotografías al lado de un árbol sicómoro. ¿Y qué es un árbol sicómoro? Ustedes saben que para trepar, para subir a un árbol, a veces uno tiene que poner una escalera, porque las ramas están muy altas, pero el árbol sicómoro no. El árbol sicómoro es muy fácil treparlo, es como si fuera una escalera, porque las ramas empiezan desde abajo, así. Y entonces usted va pisando la primera rama, la segunda, la tercera, y enseguida se ponen en 4, 5, 6, 7 metros muy fácilmente, porque las ramas son muy anchas, muy fuertes y empiezan desde el suelo. Y eso fue lo que hizo Zaqueo. Trepa a lo alto del árbol sicómoro para ver el rostro, para conocer al Señor Jesucristo, que ya en aquellos tiempos era muy famoso, porque él se dirigía a Jerusalén. No se olviden, el camino que va de Jericó hasta Jerusalén son 35 kilómetros. Era el camino por el que iban los sacerdotes. Los sacerdotes vivían en Jericó, y cuando les tocaba subir a Jerusalén una semana a ministrar, salían por ese camino, llegaban a Jerusalén y a la semana volvían a su casa y subía otro turno de sacerdotes. Se conocía como el camino de la sangre, porque la gente sabía que los peregrinos iban con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus aportaciones a la casa de Dios, y entonces los ladrones se apostaban en el camino para asaltearlos. La famosa historia del samaritano, ¿se acuerdan? El buen samaritano, ¿dónde se lleva a cabo? Ese hombre que es herido, que casi lo matan, en el camino que desciende de Jerusalén hasta Jericó. Zaqueo lo que hace es que está esperando pacientemente para ver el rostro del Señor Jesucristo, y para sorpresa de él, Jesús no sigue de largo, sino que se detiene al pie del árbol y le dice, Zaqueo. Fijaros que lo llamó por su propio nombre. Es que nuestro Dios conoce absolutamente todo. No le tuvo que decir, ¿qué haces allá arriba? ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto tiempo llevas allá arriba? Es que lo que nadie sabe y conoce en esta vida, nuestro Dios lo conoce perfectamente.
Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él sabía que tú ibas a nacer. No es casualidad que tú hayas nacido. Se quedaron millones de futuros o de posibles hermanos nuestros por el camino. Se quedaron por el camino millones de niñas como tú, pero no llegaron a la meta. Pero el Señor permitió que tú llegaras a la meta. Y cuando eras así una cabecita prácticamente que hay que mirarla por un microscopio, tú llegaste porque el Señor te diseñó desde el vientre de tu madre para que tú vivieras de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. No es casualidad que hayas nacido, al contrario, hay un propósito, hay una razón de ser. Si cuando no eras nada sin Cristo llegaste el primero a la meta, imagínate ahora que el Señor está contigo como poderoso gigante. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo le dice, baja, 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 Zaqueo, ven. Yo hoy quiero comer en tu casa. Claro, para muchos fue un escándalo. Porque hay personas, cristianas evangélicas también, que ya creen que lo saben todo. Tienen sus esquemas. Esto está bien hacerlo en la iglesia, pero esto no. Porque te educaron, te criaron como que tú eres el que controlas. Tú eres el que sabes. Y entonces, en cuanto se sale el programa del protocolo o del horario, o el predicador no sé qué, o el músico, enseguida nos ponemos nerviosos. Y por eso muchas personas en la época del Señor Jesucristo se ponían nerviosos cuando, por ejemplo, veían que iba a entrar a la casa de un publicano, de un traidor. Porque no les cabía en la cabeza que el Señor, si era tan santo y tan sabio, entrara a comer a casa de un pecador. Pero ¿para qué vino el Señor Jesucristo a este mundo, mi hermano? ¿Para darle una palmadita en la espalda a los religiosos y que sigan con su fariseísmo y con su hipocresía? ¿O Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Porque es muy fácil ser cristiano aquí adentro. Pero es que yo he visto un montón de gente durmiendo ahí en la vereda de esta calle que de alguna manera habrá que ir a alcanzarlos para Cristo, o por lo menos evangelizarlos en algún momento. Pero no le lleve una Biblia a un muchacho que está enganchado a la droga, a la heroína, a la cocaína, al crack, que está pasando frío, hambre. No le lleve una Biblia porque no le va a servir de nada. Llévele un pan, llévele un café con leche y después le regala la Biblia. Primero vaya a lo natural y luego vaya a lo espiritual. Pero si va a lo espiritual, una persona que está enganchado al mundo, que el diablo lo tiene en sus manos, la Biblia en ese momento ni siquiera la va a apreciar. Lo que va a utilizarla es arrancando la Biblia para hacerse canutos de marihuana y fumárselos, como muchas veces ha sucedido. Entonces Jesús entra en la casa de Zaqueo, el publicano, porque es la persona más representativa de la ciudad en cuanto a los pecadores se refiere. Ahora, fíjese qué interesante, ocurren cosas que si usted no conoce un poquito la ley del Antiguo Testamento le van a resultar sorprendentes. Jesús entró en su casa, no fue solo, sino que fue con 12 hombres más, sus 12 discípulos, ¿verdad? No abre la boca en ningún momento, no dice absolutamente nada, no le reprocha a Zaqueo absolutamente nada. Nosotros a veces, algunos cristianos tienen la manía, la mala costumbre de cuando entra un pecador a la iglesia, una persona de la calle, queremos en 5 minutos cambiarle la vida. Y no lo bautizamos ahí mismo porque no hay posibilidad, si no hasta lo harían. Que si huele mal, que si lleva una virgen o un crucifijo colgado en el cuello, que si va en sandalias o descalzo. Tranquilos, la obra no la vas a hacer tú. La obra la va a hacer el Señor. Porque si la haces tú, la obra va a durar lo que dura el culto. Pero si la obra la hace el Señor, va a durar por la eternidad. Entonces, el Señor Jesucristo no abrió la boca. Podía haber dicho: Zaqueo, parece mentira. Somos judíos. Has ido a la sinagoga desde niño. Estás circuncidado como buen judío que eres. Y te has dedicado a servir al enemigo. ¿Qué has hecho con tu vida? La has tirado por la borda. No abrió la boca. Pero la presencia del Señor cambia a la gente. Y entonces hay un momento en la comida que Zaqueo, dice versículo 8, se pone de pie. Cuando una persona en la Biblia se pone de pie, es porque va a decir algo importante. Era la forma de la época. No había micrófonos, no había megafonía,
Entonces un hombre, una mujer se ponía de pie y todo el mundo guardaba silencio, porque algo importante va a decir. Él se pone en pie y dice, Señor, lo llama Señor. En hebreo hay dos palabras para la palabra Señor. Una es la palabra Baal. Sí, Baal. La del ídolo, sí, Baal. Baal significa Señor, lo que sería el Señor en minúscula para nosotros. ¿Me explico? En hebreo no existen mayúsculas y minúsculas. Baal es Señor, por eso dice que Sara llamaba a Abraham mi Señor. Baalí. Pero la otra palabra que solamente se emplea para el Señor Dios Todopoderoso es la palabra Adonai o Adoní, que es mi Señor. Y si usted lee el Nuevo Testamento en la versión hebrea, dice Adoní, mi Señor, no Baal, sino Adoní, lo está reconociendo como el Señor. Luego ya empezamos bien. Le llama Señor, lo reconoce como el Señor, lo reconoce como el Creador, lo reconoce como el amo de su vida, y entonces añade la siguiente expresión. Señor, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres, la mitad. Imagínate tú, saca cuenta de todo lo que tienes, y dice, bueno, tengo $1.000.000 en cosas. La mayoría de ustedes tienen eso, ¿no? La mitad, $500.000 se los voy a dar a los pobres, pero es que no te lo van a devolver. Es que no lo puedes dar con intereses. Bueno, es una inversión. Les doy $500.000 y recibo a los 6 meses 700.000. No. Se lo voy a dar desinteresadamente. La mitad de mi patrimonio se lo voy a dar a los pobres. Algunos dirán, pero esto es una locura. ¿Qué le pasó a este hombre? Es que cuando Cristo entra en un hogar, uno hace locuras para el Señor. La mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Y escucha, y si en algo he defraudado, tú sabes que has defraudado, Zaqueo. Tú sabes que esa riqueza no vino de trabajar. Muy poca gente se hace rica trabajando, ¿eh? Discúlpeme. En España. Aquí no. Aquí yo sé que trabajan y todo el mundo se hace rico. Ya. Vienes con una mano delante y una mano detrás y en un año eres millonario. Ya. Y yo me chupo el dedo, como decimos ahí en España, ¿no? También, ¿eh? Si en algo defraudado, y era para decirte, pero ¿cómo no vas a defraudar, querido? Si la casa que tienes, la ropa que tienes, todo el patrimonio que tienes, ¿de dónde rayo lo has sacado, mijo? Si te has enriquecido a costa de la gente abusando de tu autoridad, porque eres el jefe de todos los publicanos. Si los publicanos ya eran ricos y tenían capacidad económica, imagínate el jefe de todos ellos, ¿verdad? Si en algo defraudado se lo devolveré cuadruplicado. Y ahora aquí tengo que pararme a dar una pequeña explicación. La ley de Moisés, la ley que el Señor le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, dentro de los 613 mandamientos que tienen, 613, hay uno que decía que cuando una persona robaba algo, no era suficiente con pedirte perdón. No era suficiente con devolverte lo que te he robado. El Señor va mucho más allá y dice, pides perdón, devuelves lo que has robado y le das 4 veces más de lo que has robado. Tienes que demostrar que estás arrepentido. Porque si usted a mí, hermano, me ha robado, y usted viene a mí y me dice, pastor, hermano, hermana, discúlpeme, quiero pedirle perdón porque el otro día le robé. Yo digo, sí, yo te perdono, pero dame lo que me robaste. Cristianos sí, pero tontos no. No te pases. Me robaste el otro día esto, me lo das. Yo te perdono siempre, pero no te pases un pelo conmigo. Me devuelves. Y en el cristianismo, Santas Pascuas. En el judaísmo no. En el judaísmo me devuelves, me pides perdón y me das 4 veces más. Es decir, que si el otro día fuiste al campo y te gustó una vaca que yo tenía allí en el campo, me la devuelves y me das 4 más. Y tú dices, pero ¿esto quién lo hace? El que verdaderamente está arrepentido. Es lo que decía Juan el Bautista. ¿Se quieren bautizar? Claro, porque ahora todo el mundo lo hace, es la moda. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Demostradme que estáis arrepentidos. No es suficiente con decir, por mi culpa, por mi grandísima culpa, yo pecador me confieso. No, eso ya no vale, eso era antes. Ahora tienes que demostrar que usted está arrepentido. Me das lo mío, me pides perdón y me das 4 veces más. Por eso David robó una mujer y 4 de sus hijos los perdió. ¿Lo entienden? El que roba
4 veces más. Ay, amigo, esto es serio, ¿eh? Es que el cristianismo es para hombres, no es para mequetrefes. No es para... ¿Verdad? No, esto es un esfuerzo que con la ayuda del Señor lo podremos hacer, solos no. Entonces, cuando Zaqueo se levanta, reconoce públicamente que ha sido un ladrón, un sinvergüenza, que ha robado, que ha manipulado, que ha extorsionado, que ha destruido familias enteras, porque los publicanos iban acompañados de los romanos. Y cuando entraban a una casa, tiraban la puerta y decía, a ver, los impuestos. Y ahora me llevo a la oveja, me llevo a la niña como esclava, me llevo al niño para trabajar en mi campo y toda esa ropa me la llevo. Así eran los publicanos, eran abusadores, eran personas sin escrúpulos, eran personas que vivían solamente pensando para sí mismos, egoístas, ególatras. Y así fue Zaqueo toda su vida, hasta que la presencia del Señor, hasta que el mismísimo Señor Jesucristo entró en su casa y el Señor solamente mirándolo a la cara, le entró una vergüenza. Le entró una convicción de pecado. Por eso cuando una persona se llama cristiana, tiene que demostrarlo con sus acciones. Primera de Juan capítulo 1 dice, si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si alguno dice que es hijo de Dios, debe andar como Él anduvo. El título no sirve de nada. En el mejor equipo de fútbol del mundo, ¿saben ustedes cuál es, no? A ver, díganlo por favor. Díganlo, no tengan vergüenza. El mejor equipo del mundo será siempre el Real Madrid. Toda la vida, toda la vida. Lo hemos demostrado hace unos días. ¿O no? ¿No serás de Barcelona? Lo siento por los de Barcelona. El que se pica, que se rasque. En el Real Madrid había un muchacho, hasta el otro día, que se llamaba Cristiano. Pero no era cristiano. Tenía el nombre de cristiano, pero no era cristiano. Y había otro que se llamaba, yo lo voy a decir como se llamaba, perdonen si ofendo, Kaká. Y era cristiano. Sí, era cristiano. Kaká era cristiano. Cristiano no era cristiano. Entonces no es un título. Usted que es cristiano, demuéstrelo. ¿Cómo? Con sus acciones. Por sus frutos los conoceréis. No porque cantan lindo, no porque tocan precioso, no porque predican de una forma increíble, no porque tiene una personalidad que, madre mía, arrolladora. No. Es por los frutos los conoceréis. Y el fruto lleva tiempo. ¿Y el fruto cuál es? Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, hay que demostrar que verdaderamente hemos nacido de nuevo. No solamente con palabras, sino con acciones. Y cuando el Señor vio en Zaqueo que estaba dispuesto a cambiar, porque hago un paréntesis, no sé aquí en América, pero hay gente que no quiere cambiar. Pastor, a mí me costó 40 años aprender esto. Yo creía que todo el mundo cuando escuchaba la palabra iban a cambiar, pero no, yo me engañé durante mucho tiempo a mí mismo. Hay gente en las iglesias que no quieren cambiar. Entonces no perdamos el tiempo con la que no quiere cambiar, con el que sigue R con lo suyo y no quiere cambiar, cuando ese tiempo se lo podíamos haber dedicado a esa familia, a ese hermano que quería cambiar y perdimos el tiempo. ¿Se da cuenta, hermano? Hay gente que no quiere cambiar. Te respetan, te saludan, te admiran, te piden autógrafos, te piden fotos, pero en el fondo no quiere cambiar, va a seguir igual. Pues no pierdas el tiempo, que ya somos muy mayorcitos para perder el tiempo, hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces ahora hay un hombre serio, genuino, que dice, no, a mí me va a costar dinero el ponerme en orden. A mí me va a costar dinero, yo me tengo que desprender de cosas que yo he robado a familias. Yo he arruinado la vida de muchas personas en mi ciudad donde vivo y todo el mundo me conoce. Y ahora imagínense, yo digo que soy seguidor de Cristo, sí, pero me robaste la casa, me robaste a mi hija como esclava, me robaste el terreno, me robaste las ovejas, me robaste las vacas. Entonces, ¿qué cristianismo es este? El mismo perro con distinto collar. Antes iba a misa y ahora voy al culto. Antes comía la hostia y ahora como el pan y el vino. ¿Esto qué es? Esto es un relajo. Pero entonces el Señor, cuando ve que va en serio y dice, ahora reconoces que has defraudado. Qué cosa curiosa. Es que el Espíritu de Dios viene a convencer de pecado. Entonces ahora, al final de la larga conversación y de la comida, ahora sí habla el Señor. Por eso hay algunas Biblias, como ustedes pueden comprobar, que cada vez que habla el Señor las palabras aparecen en color rojo, ¿sí?
En este caso es así. Y ahora yo voy a leer las palabras que aparecen en rojo, después de haber escuchado a Zaqueo, y dice así el Señor: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La bendición viene después del arrepentimiento. La bendición viene al hombre y a la mujer obediente, no al que quiere beneficiarse del Evangelio sin pagar el precio, sin pasar por la cruz. Se ha pervertido de tal manera el Evangelio que se le ofrece al pecador, se le ofrece al desobediente, todo a cambio de nada. Venga adelante, oramos por usted para que reciba la unción del Señor. ¿Y para qué la quiere? ¿Para pecar? ¿Para seguir en desobediencia? Venga adelante y el Señor le va a sanar. ¿Para qué? ¿Para que te vayas al bar otra vez a emborrachar? No, venga a la iglesia, como dicen algunos hermanos. Venga a mi iglesia que oran por usted y el Señor le resuelve todos los problemas. ¡Falso! No es verdad. Hay problemas que yo tengo porque soy cristiano, que si no fuera cristiano nunca los habría tenido. Entonces usted dirá, ¿y entonces cuál es la diferencia, hermano? Si yo vengo a la iglesia y tengo problemas y tengo dificultades, es muy clara la diferencia. Que antes sin Cristo me volvía loco. La gente recurría a magos, astrólogos, adivinos, tarot, cartomancia, horóscopo, etcétera, etcétera. Y ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando clamo, Él me responde. Fuerte ese aplauso a Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ese es nuestro Dios. No se sienta mal si está enfermo y el Señor no lo ha sanado. No pasa nada. No pasa nada. Aunque te sanara, te vas a morir igual. ¿O no? Porque a mí me hace gracia. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Pues para ir al cielo hay que morirse, mijo. A menos que el Señor nos lleve en el rapto, que no sé si estaremos allí. ¿Verdad? Oye, yo conozco un hombre, y usted también lo sabe de quién estoy hablando. En una semana enterró a los 7 hijos. Eso tiene que ser terrible, hermano. Terrible. 7 muchachos enterrados en una semana. No te quedó ni uno. Y los animales, y las cosechas. Y hasta la mujer se le puso en contra. Y le dijo, muérete de una vez y maldice a Dios. Y los amigos vinieron más que para animarlo, para hundirlo más todavía de lo que estaba. ¿Verdad? Y la carne se le empezó a descomponer como si tuviera una sarna, una lepra maligna. Se le caía a trozos la piel. Daba asco, repugnancia estar al lado de ese hombre. Y la gente decía, pero si es tan bueno, si es tan santo, si ora tanto, ¿por qué vive así? Y cuando peor estaba, se levanta y dice, ¿saben una cosa? Aunque mi Dios me mate, no voy a dejar de adorarlo. Porque yo sé que mi Redentor está vivo y yo lo veré a Él con mis propios ojos. ¡Aleluya! Esa es un hombre de fe y de autoridad y de madurez en el Señor. Y ese es el cristianismo que hoy en día se necesita ver en las iglesias hoy en día. No gente que ante cualquier cosa ya se cambian de iglesia. No gente que como Dios no me ha sanado, yo me enfado con Dios. Y hay que ser ignorante para enfadarse con un Dios tan bueno. Porque hay una cosa que yo nunca lograré entender, por lo menos en esta vida. Y es que el hecho de enamorarnos nosotros de Dios es lógico. ¿Cómo no se va a enamorar uno de un Dios tan bueno, tan misericordioso como el que tenemos? Que me ayuda, me bendice, me levanta, me restauró. ¿Cómo no me voy yo a enamorar de Él? Pero lo que no entiendo, mis queridos hermanos, es cómo Él se enamoró de nosotros. Eso es lo que yo no entiendo. Sinceramente es como cuando uno ve esos bellezones de mujer que se casan con un tío tan feo que yo digo, ¿pero qué le vio? ¿Qué le vio? Pero si esta mujer podía llevarse al que quisiera. Pues el Señor escogió a lo vil, a lo menospreciado, al mentiroso, al borracho, al desobediente, al traidor, al fornicario, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Apláudale fuerte al Rey. A Él la gloria. Aleluya. Aleluya.
Zaqueo, ¿quién iba a ser amigo de Zaqueo? ¿Quién se iba a meter en la casa de este desgraciado? Solamente el Dios de amor. Y le cambió la vida, como nos la cambió a nosotros. Y por eso cuando yo entendí esto, cuando yo fui por primera vez en mi vida a una iglesia evangélica y comencé a ir, y un día y otro día, y un domingo y otro domingo, y mi padre, que siempre se pegó años preguntándome: Manolo, ¿tú qué vas a hacer en la vida? ¿Tú qué vas a hacer? Estás con tus coches, con tus motos, con tus bicicletas y con tus historias. ¿Tú qué vas a hacer en la vida? Yo decía: lo estoy pensando, papá. Cuando yo un día le dije a mi padre: quiero hablar contigo, papá, y me encerró en la habitación y me dijo: a ver, siéntate ahí. ¿Qué me quieres decir? Digo: papá, ya sé lo que quiero hacer en la vida. Y me dice: hombre, bendito sea Dios. No se persignó porque era cristiano, si no se hubiera persignado en aquel momento. Y le digo: papá, yo quiero servir al Señor, quiero ser pastor. Me dio una bofetada con la mano abierta que no me dobló la cabeza de milagro. Me dijo: ¿cómo? Tú, pastor, hazme el favor, hombre. Esto es una cosa muy seria. No me hagas pasar vergüenza con los hermanos de la iglesia. Tú no sirves para esto. Y me empezó a dar ahí un sermón, ¿verdad? Con 18 puntos, conclusión, ¿verdad? Y todo lo que quiera. Pero yo estaba convencido de que si esto es verdad, si este libro que lo escribió o lo inspiró el Espíritu Santo, que es matemáticamente perfecto, cuando Cristóbal Colón se levantaba por la mañana y se fue al rey Fernando de Castilla, Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, y le dijo: majestades, quiero que me financien un viaje. ¿A dónde vas? Dice: voy a descubrir un nuevo mundo, un continente. Y le dijeron: ¿pero a dónde vas, tarado? ¿Dónde vas? ¿Qué nuevo mundo? ¿Tú no te das cuenta que aquí en España hay un pueblo que se llama Finis Terre? Aquí termina la tierra. Si te vas para allá te vas a caer. Y él dijo: no. ¿Cómo que no? No. Y usted va a Sevilla y coge el diario personal de Cristóbal Colón, y él leía la Biblia. Dicen que era judío. Y leían Isaías: el Señor, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, está sentado sobre el círculo de la tierra. Y la gente decía: no es plana. Él decía: no, es un círculo. Porque si fuera plana, veríamos constantemente el sol ir de un lugar a otro. Pero cuando sale por el este y se oculta por el oeste, y mañana me levanto y lo vuelvo a ver por allí, tiene que ser redonda la tierra. Si fuera plana, siempre lo veríamos de un lado para otro. La tierra es redonda, majestad, porque la Biblia lo dice. Y cuando encontramos en la palabra de Dios consejos para la familia, para los solteros, las viudas, los casados, para todo el mundo, cuando yo descubrí que Dios había hecho hombre, se había hecho carne, y había muerto por mí en una cruz y habían metido en una tumba. Y bueno, pues fue muy bueno, y ahí terminó. No. Ahí es cuando empezó todo. Al tercer día dice la Biblia que fueron a buscarlo y no estaba, la tumba estaba vacía. Y no es que habían robado el cuerpo, no es que se habían equivocado de tumba, no, sino que había resucitado, dice la Biblia. Y la piedra no se movió para que él pudiera salir, sino cómo va a salir. No. La piedra no se movió para eso. La piedra se movió para que tú entres y veas que la tumba está vacía. Cuando yo entendí eso, yo dije: Dios mío, esto es increíble. Que Dios murió por mí, que lo metieron en una tumba. Yo he estado docenas de veces en la tumba donde Jesús estuvo enterrado, allí en Jerusalén. Y nunca olvidaré cuando un día, dentro de la cueva donde José de Arimatea la había labrado para prepararse su sepultura y la de su familia, una hermana me dice: pero hermano, ¿qué venimos a ver aquí? Y le digo: aquí, nada. Me dice: ¿cómo que nada? Digo: ¿se imagina que estuviera ocupada? ¿Se imagina? Yo le puedo llevar al que quieran a la tumba del rey David. Digo: mira, ahí está David Hamelech, el rey de Israel, el dulce cantor de Israel. Venga, te voy a enseñar la tumba de Abraham. ¿Quieres ver la tumba de Adán y Eva? ¿Quieres ver la tumba del patriarca Jacob, Isaac? Ven, te la enseño. ¿Quieres ver dónde está enterrada Raquel? ¿Quieres ver dónde está encerrado Zacarías? Yo te llevo. ¿Quieres ver la tumba de José? Pero la tumba de Jesús
está vacía. Cuando yo dije, si esto es verdad, se lo tengo que contar a todo el mundo. Porque no todo el mundo sabe esta historia. Saben la historia de Semana Santa, de la religión muerta y vacía. Que tienen que llevarlo a cuestas. Que tienen que sacarlo y meterlo cuando no llueve. Porque cuando llueve, cuidado que se mojan y se echan a perder las estatuas. Tuvimos hace poco en una de las 7 Islas Canarias, en una pequeñita que se llama La Palma, un volcán que hacía 50 años que no explotaba. Así, de la noche a la mañana, en décimas de segundo, ¡pum!, explotó el volcán. 3.000 casas las destruyó en pocos días. Carreteras, colegios, fincas, terrenos, invernaderos. No destruyó toda la isla por la gracia y la misericordia de Dios. Como el volcán en las Islas Canarias va muy lento y más o menos se puede prever el recorrido que va a ser hasta que llega al mar, sabían que el volcán, que explotó más o menos como a la mitad de la isla, iba en dirección a un pueblo. No recuerdo ahora mismo Todoque, creo que se llama así el pueblo. Y entonces dijeron, uy, cuando llegue el volcán al pueblo va a destruir la iglesia del pueblo. Y entonces la gente salió corriendo a las iglesias, bajaron al San Pancracio, bajaron a la Virgen de no sé qué, bajaron al otro que estaba clavado en la cruz y veías a la gente corriendo por las calles con los muñecos a cuesta. Y yo decía, Dios mío, pero si ahora tienen una oportunidad extraordinaria para demostrarle a todo el mundo y a las Islas Canarias, no se preocupen, a mí no me tiene que cargar nadie, yo voy a parar el volcán, conmigo no puede porque yo soy Dios, somos dioses. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan, tienen oídos y no oyen, y semejantes a ellos son los que los adoran. Pero sin embargo nuestro Dios no hay que cargarlo en hombro. A nuestro Dios no hay que pegarle gritos. Porque nuestro Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Nuestro Dios oye, conoce y está con nosotros. Es El Shaddai. ¿Cuántos dicen amén? Y puede ser que en esta tarde haya alguien que dice, yo ese Dios no lo conozco. Claro, yo tampoco lo conocía. Yo conocía la religión que los españoles trajeron aquí, a América, y a México, y a Venezuela, y a Colombia. Yo conocía esa religión que venía con la ley, con la orden debajo del brazo de los reyes de España, que conquistaran la tierra, tomaran posesión de ellas, y los que se resistieran y no se quisieran convertir al catolicismo, le cortaran el cuello. Esa es la religión que vino de allá. Una religión que no funcionaba allí y la querían traer aquí. Una religión con la espada en una mano y con la cruz en otra. ¿Te bautizas? ¿Te haces católico? ¿No? El siguiente. Sí, venga, para adentro. Esa es la religión que tú heredaste. No la elegiste tú. Te la impuso tu papá, el abuelito y la abuelita. Esa religión no existía en la época de Jesús. Esa es la religión que viene del término religa, reluga, relegare, que significa atarse o volverse a atar otra vez. Jesús no era católico, tampoco evangélico. Jesús era judío, pero él vino enviado por el Padre para dar vida y vida en abundancia. ¿Conoces a ese Jesús? ¿Lo conoces? No lo sé. Ahora, yo ya he terminado, Yo no voy a seguir hablando más, podría hablar hasta mañana si quisiera. Pero ahora le toca a usted decidir qué va a hacer con lo que ha oído. Nosotros no venimos de España a que nos aplaudan, como ustedes comprenderán. Nosotros no venimos a España aquí de vacaciones. Hemos venido aquí para hablarte de mi Señor, el que me salvó, me liberó y me sanó. Si usted no conoce a ese Señor, hoy tiene la oportunidad de decir, como yo dije hace muchos años atrás, yo no creo en Dios, ni en pastores, ni en Biblias, ni en nadie. Pero si tú existes verdaderamente y puedes hacer algo por mí, yo te pido que me ayudes a cambiar, porque yo quiero conocerte. Bendita la hora que hice aquella oración. La hice con 17 años, voy a cumplir 61 años dentro de poco, y no me arrepentiré jamás en la vida de haberle entregado mi vida al Señor Jesucristo. ¿Usted lo conoce? ¿Lo quiere recibir en su corazón?
Porque ¿dónde pone el hombre a Dios? ¿Dónde lo pone? Aquí en el cuello, en la cartera atrás te dice, no, mire, yo soy muy cristiano, mire, aquí lo tengo. Encima de la mesita de noche, encima de la cama, ese crucifijo enorme que como se le caiga un día a uno en la cabeza lo mata. Lo ponemos en todos los lados, menos donde tenemos que ponerlo, que es aquí adentro en el corazón. A mí me da igual dónde se vaya a congregar usted, si es aquí, allá o en ninguna. Yo no vengo a hacer publicidad de una iglesia. Usted ha vivido perfectamente sin mí toda su vida y yo sin usted. Por lo tanto, no venimos para hacer un negocio. No. Yo vengo para hablarte del Señor que me cambió la vida. Si usted quiere cambiar y pedirle perdón al único que le puede perdonar sus pecados, porque no hay hombre en el mundo que le pueda perdonar los pecados, ¿sabes? No hay pastor, reverendo, no hay nadie que te pueda perdonar tus pecados, sino solamente Dios. ¿Y quién no ha pecado? Dígame. ¿Quién no ha pecado? ¿Aquí no has pecado nunca? A lo mejor has hecho cosas que ni tu mujer sabe que las hiciste. O tu marido, o tu hijo, o tu padre. Pero Dios es un Dios de amor que dio su vida en la cruz por ti, para que si hoy tú quieres conocerle, lo puedas conocer y empezar tu vida nueva. Cierra tus ojos ahí donde estás, mi querido hermano. Yo quiero preguntar en esta tarde, ¿hay entre nosotros alguna persona que nunca le ha entregado su vida a Él, al Creador del universo, al Señor Dios Todopoderoso? Pero tú lo quieres hacer en este momento. Ahora es el momento de hacerlo. Ahora es el momento de decir, Señor, perdóname. Cambia mi vida, Jesús. Quiero conocerte. Me gustaría mucho poder orar por usted. Me gustaría mucho poder orar por ti. Simplemente tienes que levantar tu mano ahí donde estás.